gran amigo y consejero, el maestro Sócrates, Mauro Ceballos Soto, quien ha ido a encontrarse a la eternidad con nuestro Creador. Que en paz descanse, maestro, y quienes quedamos aquí muy dolidos, y seguramente nos va a hacer muchísima falta, sin duda, para poder seguir adelante. Sin embargo, expresamos nuestra gratitud por todas las enseñanzas con las que usted nos ha formado. Descansa en paz, querido maestro Sócrates Ceballos. Bien, razonamiento lógico y argumentación jurídica. Fíjense ustedes, existen dos formas, bueno, en términos generales, existen varias formas en realidad de enseñar argumentación jurídica. Pero creo que esas diferentes formas básicamente podemos sintetizarlas en dos grandes líneas, ¿no? Una de ellas, la tradicional, la que encontramos de consuetudo, ¿no? Son esas manifestaciones de enseñanza de la argumentación jurídica que prescinde de el conocimiento necesario, por cierto, eh, y además obligatorio de la lógica, y básicamente por desconocimiento, por ignorancia, ¿no? O por un facilismo condenable y rechazable desde el punto de vista de la ética científica. Entonces la enseñanza de la argumentación jurídica simplemente queda relegada a discursos que tratan de vincular más bien la argumentación jurídica con eh, eh, teorías de una peligrosa corriente que ha hecho su aparición en estos últimos poco más o menos 10 años y que con terminologías pseudonovedosas se ha querido incorporar en el quehacer jurídico, ¿no? Y en la reflexión teórica del derecho. Eh, esa corriente recibe el nombre de neoconstitucionalismo. Y ese neoconstitucionalismo en realidad no es, como muy bien señala la maestra peruana, criminóloga, ¿no? Maestra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Rosa Mavila, no es otra cosa más que vino viejo en odre nuevo. Porque en realidad el neoconstitucionalismo, como así le llaman sus impulsores, no es sino la expresión de ese desfasado, anacrónico y decimonónico justnaturalismo largamente superado, ¿no? A inicios del siglo pasado, poco antes de los dos grandes conflictos mundiales. Eh, y que además, gracias a ese sepultamiento del justnaturalismo, eh, se propició un auge y un despegue del desarrollo epistemológico en el campo del derecho, ¿no? Para poder concretar con creces un conocimiento científico, obviamente científico-social, del derecho que es el al que nosotros nos adherimos y apostamos. Sin embargo, los epígonos nostálgicos de ese justnaturalismo fallecido, ¿no? Hace poco más o menos unos 100 años atrás, se dejaron ganar por sus sentimentalismos, ¿no? Eh, y entonces imaginaron la mejor forma de reinsertar el justnaturalismo nuevamente en la reflexión teórica del mundo del derecho. Pero claro, sabían perfectamente que si
traían nuevamente al justnaturalismo con esa presentación. Pocos frutos podrían haber echado como consecuencia de su nostálgico trabajo. Por esa razón, entonces, había que reintroducirlo con una nueva terminología, ¿no? Que resultara pomposa, que deviniera expectante, ¿no? Y que ofreciera una novedad, ¿eh? Desde una de las ramas principalísimas del campo del derecho, en este caso el derecho constitucional, ¿no? Y por eso no se les ocurrió mejor manera que utilizar esta expresión de neoconstitucionalismo. Pero el neoconstitucionalismo, que es una de las aberrantes y peligrosas creaciones de estos últimos tiempos, estoy utilizando las palabras de mi apreciado profesor Manuel Atienza, ¿no? A quien tuve el placer de entrevistar personalmente en un programa de televisión que tenía hasta hace un par de años atrás, cuando tuve el gusto y el honor de trabajar en la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ¿no? Es una entrevista que además ustedes pueden buscar en el YouTube, ¿no? Colocando mi nombre completo y el de Manuel Atienza, y la encontrarán, una interesante conversación sobre argumentación jurídica, y con la autoridad que caracteriza al profesor Atienza, señala o se refiere, ¿no?, al neoconstitucionalismo en estos términos, ¿no? Es una de las más peligrosas y aberrantes creaciones de estos últimos tiempos, o recreaciones tendríamos que decir, ¿no? Porque en realidad de criatura no tiene nada, ¿no? Es una recreación del justnaturalismo, cuyo espíritu pretende resurgir. Y entonces, como es característico en el justnaturalismo, se trata sobre todo de reflexiones teóricas de naturaleza ideológica, ¿no? Entonces, no aporta, no propicia el crecimiento del conocimiento epistemológico en el campo del derecho, y lógicamente se solaza, ¿no?, simple y llanamente en una en un baño de galimatías y eufemismos que esconden la carencia del orden, la rigurosidad y la metodología que más bien siempre debe caracterizar al conocimiento científico, ¿no? Así que quienes apuestan por enseñar la argumentación jurídica desde estos linderos, ¿no?, desde estos espacios de la retórica metafísica, infértil bajo todo punto de vista, rechazan a la lógica, ¿no? Porque además trae en sí misma esta expresión de rechazo el beneficio de no tener que involucrarse en la reflexión abstracta, ¿no?, y rigurosa que tiene la lógica. O sea, digamos, para ser sinceros y honestos, se trata de una holgazanería, ¿no?, que se justifica con pretensiones de naturaleza, pues, eufemística, ¿no? No es nuestra característica. Nosotros más bien estamos claramente definidos y posicionados en la idea de que la argumentación jurídica ciertamente no puede ser totalmente explicada desde el ámbito de la lógica y su rigor, pero bajo ningún punto de vista podríamos expectorar a la lógica de la argumentación jurídica. De lo contrario, no sería una argumentación jurídica propiamente dicha. Es así entonces que al analizar desde un punto de vista de la lógica, ¿no?, la argumentación jurídica, la visión y la perspectiva cambia y se hace mucho más profunda y rica en la comprensión y el análisis de su definición. Fíjense ustedes, tradicionalmente, ¿no?, reitero, quienes suelen ingresar
al campo de la argumentación jurídica por la puerta falsa del neoconstitucionalismo, suelen vincular a la argumentación jurídica de una manera reductiva, sosa, ¿no? Y para nada nutritiva, ¿no? A la argumentación con el silogismo jurídico, ¿no? Y dicen simple y llanamente, el silogismo jurídico no es otra cosa más que la relación entre una premisa mayor que contiene la proposición normativa con una premisa menor que contiene la premisa o la proposición fáctica y de cuya relación se extrae luego una conclusión que compone una relación entre ambas premisas. Bueno. Pero luego cuando se les pregunta esto, profesores, ¿y dónde está presente ese silogismo en las resoluciones judiciales o en las disposiciones de los fiscales o incluso en la argumentación de defensa de los abogados que ejercen la representación de sus clientes a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, no hay respuesta, ¿no? Y no solamente no hay respuesta, sino que si avanzamos un poquito más y les preguntamos, ¿qué cosa es un silogismo propiamente dicho? Entonces, peor aún, ¿no? La respuesta es simplemente la repetición de lo que aprendieron de memoria, ¿no? El silogismo es una inferencia que, perdón, es una inferencia que está caracterizada por la presencia de dos premisas, una mayor y otra menor, de la cual se deduce una conclusión. Bueno, eso no es un silogismo, ¿no? Por lo menos esa no es la definición lógica del silogismo, ¿no? Entonces, quienes respondan así, ¿no?, demostrarán que han ingresado a hablar algo de lo que desconocen absolutamente, ¿no? Eso es lo que Virchow en el siglo XIX denominaba la interpretación libre de la ciencia, ¿no? ¿Qué cosa significa la interpretación libre de la ciencia? Aparece el señor Virchow en el siglo XIX. Bueno, hablar sobre cosas de las que se desconoce absolutamente, o sea, en otras palabras, disparatar, ¿no? Y eso no tiene absolutamente nada de serio, ¿no? Y por eso es que recusamos, ¿no?, toda forma y práctica de enseñanza, aprendizaje, de una argumentación jurídica carente de un sentido científico. Bueno, el silogismo jurídico, digamos, si es que en realidad existe, vamos a ver a lo largo de esta exposición, porque este va a ser el hilo conductor, ¿no?, que nos va a llevar por los campos de la argumentación jurídica. Si lo transformamos, ¿no?, en proposiciones verificables, como por ejemplo aquella que contendrá la proposición mayor, ¿no?, el que mata a otro debe ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, que es lo que señala el artículo 106 del Código Penal peruano. Y si a esa premisa la relacionamos con una proposición fáctica, como por ejemplo Juan mató a José, entonces de esa relación el que mata a otro debe ser reprimido, ¿no?, con la pena de cárcel que va entre 6 y 20 años, y ya tenemos verificado que efectivamente Juan mató a José, entonces obtendremos una conclusión nomofáctica, ¿no?, es decir, una conclusión en la que se vincula el hecho con una prescripción jurídica, ¿no? Esa conclusión nos dirá, por lo tanto, Juan debe ser, ¿no?, expresión de tendría que ser o debería ser, ¿no?, reprimido con pena privativa de libertad entre 6 y 20 años. Si la cosa fuera tan sencilla como esta, fíjense, las sentencias contendrían simplemente una página, ¿no?, porque haríamos todo lo posible para poder concentrar, ¿no?, la proposición normativa, ¿no?, en un considerando dado, y luego introducir el hecho verificado a través de la actuación probatoria, y de esa relación obtendríamos pues la conclusión, ¿no?, que como en el caso peruano,
se suele decir, administrando justicia en nombre de la nación, fallo, ¿no? Condenando a fulano, condenando en este caso a Juan, ¿no? Sus generales de ley, como autor del delito de homicidio en agravio de José. Qué felicidad si así fuera la cosa. Pero no es así, ¿no? Eso no existe. Entonces, eso ya nos genera un problema, ¿no? Por lo tanto, entonces, aquellos profesores metafísicos, ¿no?, a quienes recusaremos en esta clase, en esta conferencia, no nos van a poder explicar dónde se encuentra el silogismo en una resolución judicial, en una disposición fiscal o en la propia argumentación del abogado que ejerce la defensa del imputado en un proceso, ¿no? Y como tampoco nos podrán explicar cuál es el sentido deóntico, ¿no?, que caracteriza al conector lógico que se encuentra presente en la proposición normativa y que en este caso se expresa a través de esa relación debe ser, ¿no? Porque en este punto hay que tener claramente establecida la diferencia entre una proposición fáctica y una proposición normativa, mientras la proposición fáctica tiene una estructura lógica de relación de sujeto y predicado, llamémosle respectivamente A y B, a través del verbo copulativo ser, ¿no?, expresado en su forma infinitiva es, ¿no?, A es B, ¿no? La proposición prescriptiva, que señala dirección de realización de una conducta, ¿no?, y que por lo tanto entonces no describe un hecho concreto, sino más bien se prescribe una acción, es decir, se dice cómo se debe actuar ante determinadas circunstancias o no actuar, ¿no? Esa proposición prescriptiva enlaza a un sujeto y un predicado, o más propiamente dicho, a una proposición causal que produce una relación de efecto a través de ese conector lógico deóntico del será, ¿no? Será. Si A es, entonces B será, ¿no? O B debe ser. En el caso del Código Penal peruano, ese conector lógico será está expresado a través de la expresión debe ser, ¿no? Y que en este caso podemos encontrar presente tanto en la premisa mayor como en la conclusión. Pero desde el punto de vista de la lógica tradicional, esto no podría ser posible porque la lógica tiene una característica fundamental, y esa característica fundamental es que las proposiciones con las que trabaja expresan una función informativa del lenguaje, no una función prescriptiva del lenguaje. O sea, eso quiere decir que solamente se puede trabajar con proposiciones que describen la realidad, ¿no? Es decir, cómo las cosas son, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir nosotros, es de noche y llueve, ¿no? Estamos describiendo una realidad. Podría decir, Juan Luis está de vacaciones en Ciudad de Panamá, ¿no? O Carlos Herrera es un connotado abogado penalista en Panamá, ¿no? Entonces describimos una realidad. Y como consecuencia de la descripción, las proposiciones en este sentido tienden a ser siempre verdaderas o falsas, ¿no? Esto es a lo que se conoce con el nombre de propiedad de aleticidad de las proposiciones, propiedad de aleticidad de las del griego aletheia, que significa verdad, ¿no? Pero fíjense, mientras esto sucede con las proposiciones descriptivas, porque son la manifestación de la función informativa del lenguaje, las proposiciones prescriptivas no describen la realidad, sino más bien
prescriben una conducta que debería ser de una manera tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos la nota que está ahí en algún parque, ¿no? Un letrero en el que dice no pisar el césped, ¿no? Ahí no se está describiendo una realidad. La descripción de la realidad sería: el césped está bien conservado, el césped es verde, este césped está muriendo, este césped está maltratado. Estoy describiendo una realidad y todo lo que estoy describiendo puede ser verdadero o falso. Pero si digo no pise el césped, ya no estoy describiendo una realidad, sino que estoy dando una orden de cómo debe ser una conducta en relación a la realidad. Entonces, cuando se prescribe la conducta, es decir, se indica cómo debe ser o no ser, ¿no? Entonces, esa prescripción no puede ser ni verdadera ni falsa, porque en efecto no podría ser verdadera o falsa. Imagínense ustedes, si yo digo, el césped es verde, ¿verdadero o falso? Bueno, habría que ver el césped del cual estamos hablando. Si efectivamente es verde, diremos verdadera la proposición. Pero cuando leo el letrero donde se dice no pisar el césped, ¿no? Yo podría preguntar, esa orden, porque es una orden, ¿es verdadera o falsa? Y la orden no es ni verdadera ni falsa, ¿no? La orden se cumple o no se cumple, que es distinta. O en todo caso, lo que podríamos nosotros es preguntarnos si es que esa orden es válida o inválida en relación a otras normas de mayor jerarquía, ¿no? Pero verdaderas ni falsas jamás. Entonces, ya que la lógica clásica trabaja con proposiciones aléticas, es decir, solo trabaja con proposiciones de las que se puede decir que son verdaderas o falsas, entonces, ¿cómo trabajar con proposiciones que no son ni verdaderas ni falsas? En este caso, las proposiciones prescriptivas, ¿no? Entonces, ahí surgió un disloque, ¿no?, de la lógica en relación al derecho. Porque en el caso del derecho, las proposiciones normativas son proposiciones prescriptivas, como esta que se encuentra dentro de la premisa mayor: el que mata a otro debe ser reprimido con pena privativa. Si yo preguntara si esta proposición, el que mata a otro debe ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, ¿es verdadera o falsa? No hay respuesta, ¿no? Porque cuando estamos diciendo el que mata a otro, no estamos señalando quién es ese el que mata y quién es el otro, ¿no? O sea, se está introduciendo una conducta hipotética, ¿no?, a la cual se va a subsumir un hecho concreto, ¿no? Es decir, la norma jurídica es una suerte de envoltura, ¿no?, vacía, ¿verdad?, que está esperando receptar un hecho concreto para que pueda tener concreción y significado, ¿no? Distinto es el caso de la premisa 2, la premisa menor, donde se señala Juan mató a José. Como esa sí es una proposición descriptiva, yo puedo preguntar si esa proposición es verdadera o falsa. Y la verdad o falsedad de esa proposición dependerá mucho de la actividad probatoria, ¿no?, que se ha llevado a cabo a lo largo del proceso y particularmente en la etapa del juzgamiento. ¿Cómo construir entonces una relación lógica entre una proposición prescriptiva que carece de verdad, carece también de falsedad, porque las proposiciones prescriptivas no son aléticas, como ya lo dijimos, con una proposición descriptiva que sí es alética? En este caso, Juan mató a José, ¿no? Entonces, la cosa no es tan sencilla, ¿no?, a pesar de que el intelecto puede llegar a generar una conclusión como esta. Pero desde el punto de vista de la lógica, ¿cómo realizar esta relación entre una proposición prescriptiva y una proposición descriptiva? Entonces, ahí es cuando, a mediados del siglo XX,
entre 1953, 56 para adelante, pensadores como von Wright, por ejemplo, o aquí en el Perú, Francisco Miro Quesada Cantuarias, el gran introductor de la lógica en el campo del derecho, ¿no? García Maínez en México, Eduardo, ¿no? Eduardo García Maínez, pensaron en lo que el día de hoy nosotros conocemos con el nombre de una lógica deóntica. Es decir, una lógica sin verdad. No es que por no tener verdad carezca de sentido. No. Decimos que es una lógica sin verdad en el sentido de que una proposición prescriptiva no puede ser ni verdadera ni falsa, por lo ya explicado. Pero eso no le quita la posibilidad de constituirse en un elemento integrante de una estructura inferencial que nos permita realizar con lógica operaciones que nos lleven a conclusiones racionalmente determinadas. A esa operación se le conoce con el nombre de argumento. Y ahí es precisamente donde surge la argumentación jurídica en términos científicos. Entonces, como ven, la argumentación jurídica pues no admite, o sea, una argumentación jurídica seria, no admite la palabrería, no admite los galimatías, y mucho menos pues la metafísica y la logorrea, ¿no? Que son propios del neoconstitucionalismo, que simplemente son expresión de ideologías, ¿no? Y la ideología, como lo señalaba el propio Carlos Marx, no es otra cosa más que la expresión de una visión deformada de la realidad. Muy bien, entonces sacamos, barremos, ¿no?, esa manifestación de una pseudo-argumentación jurídica en términos no científicos y vamos a reafirmarnos, ¿no?, con esta introducción en una argumentación jurídica sólidamente constituida por la lógica, y por eso es entonces que podemos hablar de un razonamiento lógico y argumentación jurídica. Quiero agregar esta reflexión para pasar al tema de fondo, ¿no?, en esta exposición. Y dice así: pues jamás esto se impondrá. Lo que no tiene que ser, pero tú desde este camino de la indagación aparta la intelección y que la costumbre por camino tan trillado como este no te arrastre para apacentar ciegos ojos y retumbantes oídos y lenguas. Juzga empero con el raciocinio la muy polémica invectiva dicha por mí, pero ya tan solo un relato acerca del camino queda. Este es un poema que precisamente da cuenta de lo complicado que puede ser entender, realizar argumentos carentes de lógica. Es decir, yo puedo introducir argumentos que parezcan argumentos, ¿no?, pero en realidad son palabrerías, ¿no? Y otra cosa muy distinta es construir argumentos que tengan solidez lógica. ¿A quién pertenece este argumento? Pues al gran maestro Parménides de Elea, hace 2500 años atrás, poco más o menos. Muy bien. Esto lo encontramos en su famoso Perifiseos Historia, ¿no? Ahí en griego dice acerca de la historia de la naturaleza. Muy bien. ¿Qué es el raciocinio? ¿A qué le llamamos raciocinio? Comencemos. El raciocinio, mis estimados colegas de estudio, es un proceso mental en el cual se infiere un nuevo juicio a partir
de la relación de uno, dos o más juicios ya conocidos e interrelacionados, ¿no? Y esa definición suena muy parecida a la inferencia, porque cuando hablamos de inferencia, decimos que la inferencia es el proceso de materialización de la tercera forma del pensamiento, o sea, el raciocinio, que acabamos de conceptuar en la anterior lámina, ¿no? Y que como tal es un proceso lógico en el cual se pasa de la verdad o falsedad de una, dos o más proposiciones llamadas premisas a la verdad o falsedad de otra proposición derivada de las anteriores llamada conclusión. Entonces fíjense ustedes que raciocinio e inferencia son conceptos que se interrelacionan uno y otro. Es que mientras el raciocinio se encuentra en la mente y es la tercera forma del pensamiento, ya Aristóteles había descubierto esto hace 2400 años atrás, ¿no? El ser humano solamente llega a producir tres formas de pensamiento: el concepto, los juicios y los raciocinios. El raciocinio es la tercera y superior forma del pensamiento humano. De hecho, justamente por tener esa capacidad de raciocinar, Aristóteles, ¿no?, que definía al ser humano como un son politikon, ¿no?, es decir, un animal social, además dijo de él también que no solamente es un animal social, como también son los leones, los chimpancés, las hormigas, las abejas, que también son animales sociales. Si nosotros solamente fuéramos animales sociales, no nos distinguiríamos de esos otros animales que también lo son. O viceversa. En todo caso, bastaría para ser humano ser un animal social, un son politikon, ¿no? Pero no podríamos decir nosotros que los leones, las hormigas, las abejas, los chimpancés, que son sociales, solo por ello son humanos, ¿no? Entonces Aristóteles inserta un elemento más, ¿no? Dice, el hombre es un ser social, es un animal social, pero también racional, ¿no? Y esa definición de lo racional viene dada precisamente porque el ser humano es capaz de producir estas tres formas de pensamiento, ¿no? Concepto, juicios y raciocinios. Pero esas tres formas de pensamiento se encuentran alojados, ¿no?, en la mente. Por ende tienen naturaleza abstracta. Sin embargo, dado el hecho de que somos animales sociales y necesitamos comunicarnos con nuestros semejantes, lo cual da cuenta de nuestra socialidad, para poder comunicarnos necesitamos utilizar el lenguaje. Y en el lenguaje, ¿no?, como este que estoy utilizando en este momento, que es el lenguaje oral, ¿no?, en el lenguaje se materializan los pensamientos, es decir, el concepto, el juicio y el raciocinio se materializan en el lenguaje, ¿no? En el particular caso del raciocinio, el raciocinio se materializa a través de la inferencia. Entonces, no podríamos nosotros decir que raciocinio e inferencia es la misma cosa, no. Pero sí que son la expresión, ¿no?, de lo abstracto racional que se materializa luego en lo concreto lingüístico, ¿no? El raciocinio se materializa en la inferencia. La inferencia contiene raciocinio, ¿no? Para poder comprender esto, es necesario repasar unas cuestiones generales propias de la lógica, ¿no? En primer lugar, precisemos que el objeto de estudio de la lógica es precisamente la inferencia, ¿no?
O sea, si me preguntan el día de hoy, oye, ¿y qué es la lógica? ¿No? ¿Qué es la lógica? La definición más sencilla de la lógica hoy día es la siguiente. Lógica es la ciencia que tiene por objeto de estudio a la inferencia. Así de simple. O también podríamos decir que la lógica es la teoría de la inferencia. Es una definición sencilla. Claro, hay mayores y mejores formas de definir a la lógica, sobre todo en estos momentos de desarrollo de esta ciencia. Sin embargo, ¿no? Una definición sencilla. ¿No? ¿Qué es la lógica? La lógica es la ciencia que tiene por objeto de estudio a la inferencia. Entonces, el objeto de la lógica es la inferencia. Y una inferencia, ¿no? Puede ser inválida desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Cuando esa inferencia se expresa de manera contingente, es decir, donde su conclusión incluye la posibilidad de combinaciones entre lo verdadero y lo falso. Esto en la tabla de Wittgenstein, ¿no? Aquí no me puedo detener a hacer esa explicación porque ya necesitaríamos hacer un ciclo entero de lógica, pero en forma sencilla, una inferencia es inválida cuando la matriz central de la operación en una tabla de Wittgenstein, ¿no? Nos resulta contingente, es decir, los valores obtenidos a través de las operaciones lógicas en esta matriz nos resultan una combinación de verdadero y falso. Y también es inválida cuando una inferencia concluye de manera contradictoria en la matriz principal de estas operaciones con puros resultados falsos. ¿Ya? Cualquiera de los dos casos nos da cuenta de una inferencia inválida, ¿no? Pero la inferencia puede ser válida y es válida precisamente porque la matriz principal de todas las operaciones que se han llevado a cabo dentro de esta tabla de Wittgenstein nos arroja siempre resultados verdaderos. Es decir, es una verdad al 100%. No es una verdad al 90% ni al 50%, es una verdad al 100%. Es decir, tenemos la certeza lógica de que en todas las posibilidades combinatorias de las relaciones proposicionales siempre vamos a obtener una conclusión verdadera. Entonces, por eso, entonces decimos que la inferencia resulta siendo válida. En esta inferencia, ¿no?, ocupa un papel importante la proposición, ¿no? ¿Qué cosa es la proposición? No cualquier expresión es una proposición. Es decir, antiguamente Aristóteles decía en el Organon, ¿no?, su famoso libro en el cual se encuentran las bases fundacionales de la lógica clásica, se decía que la proposición es una oración que puede ser verdadera o falsa. Bueno, de eso hace 2400 años atrás. Si la proposición se limitara simple y llanamente a ser un enunciado o una oración, ¿no?, entonces tendríamos problemas con expresiones como por ejemplo de la matemática, ¿no?, que no son oraciones, ¿no?, y donde la expresión enunciado queda corta para hacer referencia, por ejemplo, a una ecuación o una inecuación. Por eso es que los filósofos y lógicos, Bertrand Russell, ¿no?, inglés, que vivió entre 1872 y 1970, y su extraordinario discípulo austriaco Ludwig Wittgenstein, redefinieron el concepto de proposición, señalando que para que una expresión
se eleve a la categoría de proposición, deben concurrir en ella tres requisitos fundamentales. No dos, no uno, sino tres requisitos fundamentales. Primero, ser una sentencia aseverativa, ¿no? En segundo lugar, tener coherencia. Y en tercer lugar, expresar el principio de aleticidad. Entonces, si en una expresión concurren estos tres elementos, estamos hablando de una proposición. ¿Y por qué es importante la proposición en el campo de la lógica? Porque la proposición, estimados y apreciados colegas, hoy por hoy, desde el punto de vista de la epistemología, es decir, la teoría de la ciencia, la proposición es el eje central en torno al cual gira la ciencia. O sea, dicho de otra manera, no hay ciencia que se construya sin proposiciones. Entonces, la ciencia, en buena cuenta, vendría a ser todo un sistema inferencial en el cual se identifican proposiciones que se relacionan unas con otras de manera coherente, ¿no? Para poder establecer conclusiones, obviamente válidas. Y por eso es que podemos conocer y manipular la realidad. Imagínense que nosotros pudiéramos hacer manipulación de la realidad simplemente con ideología, ¿no? Como aquellos conceptos según los cuales yo soy conforme me autopercibo, ¿no? Ese pues es un pensamiento berkeleyano, es un pensamiento inclusive propio del subjetivismo o del idealismo subjetivo que conduce a esos agujeros negros insalvables en los que siempre cae esta perogrulla metafísica, idealista, conocida con el nombre de solipsismo, ¿no? Entonces, si fuera cierto que yo soy conforme yo me autopercibo, ¿no? Imagínense, nosotros podríamos cambiar la realidad concreta tan solo con nuestro pensamiento, ¿no? Tan solo con nuestro pensamiento. Es decir, yo me autopercibo ser, por ejemplo, un árbol, ¿no? Y porque creo que soy un árbol, entonces ya soy un árbol, ¿no? Bueno, se me ocurriría pues autopercibirme como Bill Gates, ¿no? Y créanme que he hecho todos los esfuerzos para autopercibirme como Bill Gates, pero hasta el día de hoy no llego a ser ni Bill Gates, ni tener los millones de dólares propios de su fortuna, ¿no? Y es que esto pues será siempre así. O sea, nosotros no podemos cambiar la realidad con nuestro solo pensamiento, ¿no? Es al revés. El pensamiento se adecua a la realidad concreta, ¿no? Porque el pensamiento es un reflejo dialéctico de la realidad, que luego con esa gran capacidad que tenemos los seres humanos para poder crear intelectualmente, podemos reaccionar a través de la praxis en la realidad y transformarla. Pero partiendo del reconocimiento de que las cosas son como son, ¿no? Entonces, no hay ciencia, ¿no?, que se construya sobre la base de ideologías. La ciencia, para ser tal, es rigurosa, metódica, sistemática, ¿no? Y un elemento central, porque viene a ser, repito, el eje central en torno al cual se mueve la historia de la ciencia es la proposición, ¿no? Es la proposición. Y eso es lo que nos ha permitido, por lo menos en estos últimos 100 años, acercarnos más a la realidad de este universo, conocerlo como lo conocemos. Y el día de hoy, por ejemplo, tenemos esa enorme capacidad tecnológica para poder comunicarnos de la manera como nos estamos comunicando, ¿no? Para mí es muy grato tener presente aquí en esta conferencia un gran amigo mío, el doctor Carlos Herrera, ¿no?, desde Panamá. Pero imagínense si esta clase se hubiera realizado en 1990, ¿no? Pues el profesor Carlos Herrera hubiera tenido que
haberse subido a un avión para venir aquí a Lima y participar de esta clase y estar físicamente aquí, ¿no? O la otra, hubieran grabado y después hubiéramos enviado la cinta del VHS, el cassette del VHS para que él vea esta conferencia. En cualquier caso, pues, no habría la inmediatez que tenemos en este momento. ¿Y por qué en este momento tenemos esa posibilidad inmediata de que el profesor y distinguido colega y amigo Carlos Herrera, gran jurista panameño, ¿no? Nos esté viendo en este mismo instante en el cual estoy hablando, ¿no? Precisamente porque la ciencia de la física ha logrado comprender de una forma cada vez más certera y cercana lo que conocemos con el nombre de la mecánica cuántica, de la mecánica cuántica, ¿no? Y eso no se logra pues con ideologías, eso no se logra con ideologías, ¿no? Sí, imagínense, no me podría yo comunicar telepáticamente, pues, porque yo creo que me voy a comunicar telepáticamente, ¿no? Entonces, la ciencia es lo que es, no por ideologías. La ciencia es lo que es por su gran desarrollo intrínsecamente lógico interno, ¿no? Epistemología. El honor es mío, doctor Carlos Herrera, gran amigo. Muy bien, la proposición así se vuelve, repetimos, el eje central entonces, no solo de la lógica, sino de la ciencia. Su importancia se grafica precisamente en este cuadro, ¿no? La proposición es ese eje central, ¿no? Imagínense ustedes una rueda sin eje, no podría rodar, pues se caería, ¿no? Entonces, la rueda rueda, ¿no? O gira, precisamente porque hay un eje, ¿no? En torno al cual está girando. Y esa rueda es la rueda de la ciencia. Esa es la importancia de la proposición. No puede haber ciencia sin proposición. Entonces, esto lo traslado ahora al campo del derecho. ¿Cuáles son las proposiciones jurídicas que nos permiten construir una ciencia del derecho? Esa es la pregunta. Porque de la respuesta que se dé, podremos entonces nosotros definir y construir una argumentación jurídica. Para ir avanzando en este campo, es menester establecer una definición relacional entre juicio y proposición. Aquí vuelvo a traer al recuerdo lo que hace unos minutos atrás, recordando al maestro Aristóteles, había yo dicho. Los seres humanos producimos solo 3 formas de pensamiento: concepto, juicio y raciocinio. Pero esto a nivel abstracto, a nivel mental. Cuando traslado esos conceptos, juicios y raciocinios a mis semejantes en el proceso de socialización, ¿no? Necesito un instrumento que materialice esos conceptos, juicios y raciocinios. ¿Cuál es ese instrumento? Es lo que estoy haciendo yo en este momento. Porque en realidad a quien están escuchando ustedes es a mi cerebro. Es mi cerebro el que está hablando, ¿no? No es mi corazón, no es mi estómago, no es mi hígado ni mis riñones. ¿No? Es mi cerebro. Pero la pregunta es, ¿y cómo traslado, cómo transmito lo que hay en mi cerebro a los cerebros de ustedes que están en este momento en esta clase? ¿Cuál es el instrumento materializador y transmisor de pensamiento? Porque telepáticamente no es, ¿no? Mímicamente tampoco. ¿Cuál es ese instrumento? Ese instrumento es el lenguaje. El lenguaje es la vía regia que transmite y materializa los pensamientos, ¿no? Por eso se puede decir con total tranquilidad que el lenguaje es directamente proporcional al pensamiento. O sea, una persona escribe y habla como piensa. Claro, eso es total y completamente lógico, ¿no? Algunas personas, algunos especialistas suelen decir, y con justa razón, por eso precisamente, que a una persona
casi se la puede conocer solo por su lenguaje. A una persona se la puede conocer casi solo por su lenguaje. Yo personalmente considero que esta quizás sea una exageración. No se puede conocer la totalidad de la persona solo por su lenguaje. Pero me parece que esa expresión está relacionada más bien con una precisión que quiero hacer aquí. Por el lenguaje podemos conocer la estructura racional de una persona, eso sí, ¿no? Entonces, ustedes que escuchan hablar a muchas personas cotidianamente, ¿no? Sabrán que hay personas que revelan a través del uso del lenguaje una sólida formación de conocimiento porque sus estructuras de raciocinio están bien formadas, ¿no? Pero hay personas que no pueden sostener un discurso, pero ni de 30 segundos, porque no hay nada aquí, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje refleja esa estructuración de raciocinio, ¿no? Y en el lenguaje, habíamos dicho que el raciocinio es materializado por la inferencia, objeto de estudio de la lógica. De manera tal, entonces, que mientras la lógica tiene por objeto de estudio a la inferencia de manera directa, indirectamente también tiene por objeto de estudio al raciocinio, porque el raciocinio es contenido por la inferencia. Ahora bien, igual sucede en este caso de la relación entre juicio y proposición. Porque el juicio, que se encuentra como segunda forma de pensamiento en la mente, se materializa a través de la proposición. La proposición es el elemento del lenguaje materializador de los juicios. Es como se señala en este gráfico, imagínense ustedes, mientras la proposición es la envoltura, ¿no? El juicio es el contenido de esa envoltura, ¿no? La proposición es la envoltura y el juicio es el contenido de esa envoltura. Entonces, o podríamos decir también que la proposición es el continente y el juicio es el contenido, ¿no? Esa es la relación que existe entre juicio y proposición. Ahora bien, hemos dicho que el raciocinio es la forma superior del pensamiento. Por eso precisamente Aristóteles llamó al sum politikon, al animal social, ¿no? También animal social y racional. Ergo, ser humano, ¿no? Ergo, ser humano, por lo tanto, ser humano. El raciocinio es la forma superior del pensamiento. ¿Pero por qué es la forma superior del pensamiento? ¿Solamente porque nos parece? ¿Porque creemos que es la forma superior del pensamiento? No, aquí viene la explicación. En el proceso del conocimiento siempre existen tres elementos fundamentales. Y con esto quiero responder a una pregunta que ya nos está formulando desde Panamá el doctor Carlos Herrera. ¿Cuáles son los juicios jurídicos, ¿no? Veamos. En el proceso nociológico, es decir, en el proceso del conocimiento siempre existen tres elementos. El primero de ellos, el sujeto cognoscente, es decir, el sujeto que conoce. En segundo lugar, el objeto cognoscible, el objeto que se va a conocer, ¿no? Y ese objeto cognoscible es captado por el sujeto cognoscente a través de los sentidos. Nosotros los seres humanos tenemos 5 sentidos. Bueno, en realidad tenemos alrededor de 30 y tantos, dicen los psicólogos de una manera especializada, ¿no? Pero lo tradicional es señalar que son 5. Porque en realidad cuando hablamos de 30 y tantos es porque un sentido, como por ejemplo la visión, ¿no? Se habla del sentido de la profundidad, perspectiva, entonces ya se va ampliando, ¿no? Pero digamos, en términos generales, visión, ¿no? Entonces los 5 sentidos son visión, gusto, tacto, olfato y audición. Imaginen ustedes una persona que no tuviera o que hubiera nacido sin visión, gusto, tacto, olfato y audición. Esa persona probablemente ni siquiera podría pensar, porque ¿qué sentiría? ¿No?
Por más que le gritásemos, no nos escucharía. Por más de que nos parásemos delante de él, no nos vería. No olería. Nada, absolutamente nada. ¿No? Entonces sería pues ese ser imaginario sería un ser inexistente, a pesar de estar presente aquí. ¿No? Entonces, el sujeto cognoscente, nosotros, ¿no? Nos relacionamos con el mundo porque tenemos sentidos. Entonces, el objeto cognoscible es captado por esos sentidos, particularmente por el sentido de la visión, ¿no? Y cuando captamos ese objeto, en nuestra mente se genera una representación. No voy a utilizar la palabra reflejo, porque no hay ningún reflejo. Nuestro cerebro no es un espejo que esté reflejando las cosas, ¿no? Nuestro cerebro es una masa concisa, ¿no? Que pesa alrededor de entre 1600 y 1800 centímetros cúbicos, ¿no? Kilo y medio, poco más o menos, ¿no? Bueno, en fin, pero no hay ningún hueco ahí. Entonces, ahí no se puede reflejar nada. En el cerebro no se refleja nada. Lo que hay son conexiones neuronales, electricidad, en otras palabras. Y esas conexiones neuronales producen sinapsis. Esas sinapsis son transmisión eléctrica con fluido de neurotransmisores. Eso es la vida biológicamente hablando. Y esas sinapsis muy especiales producen una representación de la cosa, es decir, del objeto cognoscible. Se genera así el pensamiento, ¿no? La primera forma del pensamiento es el concepto, hemos dicho. Entonces, imagínense ustedes que como conceptos traemos aquí a colación los siguientes. Árbol, verde, vegetal. Pero ojo, pestaña y ceja, cuando digo árbol, verde y vegetal, no estoy haciendo referencia a los nombres de las cosas. No. Porque si nosotros habláramos en inglés, ya no sería árbol, sería tree. No sería verde, sería green. No sería vegetal, sería vegetable. No estamos hablando de los nombres de las cosas, sino la representación de las cosas. O sea, ¿cómo entiendo eso? Si yo les digo a todos ustedes, a ver, por breves segundos, cierren los ojos en este momento y piensen en una pelota de básquetbol, ¿no? Cierren los ojos y piensen en una pelota de básquetbol. Y ahí nosotros sentimos, ¿no?, que se forma una imagen, ¿no?, y casi la estamos viendo. Ese es el concepto. Entonces, no es el nombre que le hemos puesto, pelota, ¿no?, ball en inglés. No. Es el pensamiento. Entonces, es la imagen que parece que aparece, pero en realidad no aparece nada, son sinapsis, pero es esa imagen, esa representación, ¿no? Ahora bien, por eso es que los niñitos, cuando tienen 2 años, ¿no?, empiezan a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso preguntan, porque están fijando conceptos, no nombres. Claro, en el idioma en el que ellos se forman, van a relacionar el nombre con la cosa, hasta perder de vista de que son situaciones diferentes, pero, en fin, ya luego en la universidad se enterarán que una cosa es el nombre y otra cosa es la cosa, ¿no?, como lo estamos haciendo ahora en esta explicación. Entonces, el niñito pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y se le va diciendo, ¿no?, esto es tal. ¿Okay? El concepto es la representación de las cosas. Y llega un momento en el cual el niño empieza a relacionar esos conceptos, ¿no? Esa relación de conceptos precisamente es la que forma lo que se denomina los juicios. Por ejemplo, en este caso, llamémosle al concepto árbol, concepto 1, al concepto verde, concepto 2, al concepto vegetal, concepto 3. Entonces, de la relación de los conceptos 1 y 2, árbol y verde, formo el juicio, el árbol es verde. Ese es un juicio. El doctor Carlos Herrera me pregunta, ¿cuáles son los juicios jurídicos? ¿O cuáles son los juicios lógicos? Bueno, todos los juicios que forman parte integrante de las inferencias son juicios lógicos. No hay ningún juicio que, estando dentro de una inferencia,
no sea lógico, como lo vamos a ver ahora acá. Entonces, he relacionado el concepto 1 con el concepto 2 y he formado el juicio, el árbol es verde. Ahora relacionemos el concepto 2 con el concepto 3. Verde y vegetal. Entonces, obtengo el juicio, aquello que es verde es vegetal. Fíjense, ahí tengo formados dos juicios. Dos juicios, ¿no? Y así como hemos relacionado los conceptos para formar estos juicios, de la misma manera puedo relacionar juicios para derivar raciocinios. Ahí es, doctor Herrera, cuando los juicios se convierten en juicios lógicos. Es decir, ya no son juicios axiológicos, no son juicios descriptivos, juicios valorativos, no, sino que al relacionarse para derivar un nuevo juicio, ¿no? en todo un proceso, en un sistema, entonces esos juicios adquieren la condición de juicios lógicos, como lo vamos a hacer en este caso. Digo yo, si el árbol es verde y aquello que es verde es vegetal, ¿cuál es la conclusión? Si el árbol es verde y aquello que es verde es vegetal, lógico es, ¿no?, de la relación de estos dos juicios, 1 y 2, que obtenga una conclusión. El árbol es vegetal. Claro, lógico. Si el árbol es verde y aquello que es verde es vegetal, entonces, por lo tanto, el árbol es verde. El árbol es vegetal. Pero fíjense ustedes, no caigamos en el error de pensar que el raciocinio es esa conclusión. No. El raciocinio es todo el proceso iniciado desde el primer juicio que se relaciona con el segundo juicio y de cuya relación obtenemos la conclusión. El raciocinio es el proceso, no es la conclusión. De ahí entonces que mientras los juicios son verdaderos o falsos, los raciocinios jamás serán verdaderos o falsos. Los raciocinios serán válidos o inválidos. Por eso es que recuerden ustedes, en unas láminas antes habíamos dicho que la inferencia, y la inferencia es el vehículo materializador del raciocinio, por eso pueden ser inferencias inválidas cuando son contingentes o contradictorias, o inferencias válidas cuando son tautológicas, ¿no? Que es casi lo mismo que decir que el raciocinio es inválido o es válido, ¿ok? Entonces, por favor, lo reitero, porque es necesario. El raciocinio no es la conclusión. El raciocinio es todo el proceso que comienza con el primer juicio que se interrelaciona con el segundo, puede haber un tercero y así sucesivamente, hasta llevarnos a un nuevo juicio que tiene el nombre de conclusión, pero es todo el proceso, ¿ok? Bien. Luego, ello que está operando solo en mi cabeza, porque estoy pensando a boca cerrada, estoy reflexionando, ¿no?, lo voy a transmitir a través del lenguaje, ¿no?, a través del lenguaje. Fíjense entonces que hay una notoria, dialéctica y necesaria relación entre el pensamiento y el lenguaje, ¿no? En el lenguaje, el raciocinio se convierte en una inferencia, como lo estamos explicando aquí en esta lámina. Muy bien. En este cuadro podremos observar esa relación entre pensamiento y lenguaje. Hemos dicho, para concluir, que el pensamiento humano solamente puede manifestarse a través de 3 formas: conceptos, juicios y raciocinios. Muy bien, eso en el pensamiento, en lo abstracto, cuando estoy a boca cerrada, solo estoy pensando conmigo mismo. Pero cuando me encuentro con una persona o quiero socializar con otra persona, ¿no?, entonces tengo que transmitir estos pensamientos. Y esa transmisión de pensamientos se hace a través del lenguaje. Muy bien. En el lenguaje, el concepto se convierte en un término. El juicio se convierte en una proposición y el raciocinio se convierte en una inferencia. El término es el elemento materializador del concepto. La proposición
es la manifestación lingüística que materializa el juicio y la inferencia materializa en el lenguaje al raciocinio. ¿Ok? De esta relación, ¿no?, entre pensamiento y lenguaje destaca definitivamente el juicio, porque es el resultado de la relación de conceptos, pero también luego, cuando los juicios se interrelacionan unos a otros, como lo veíamos gráficamente en la lámina anterior, a partir de ello desarrollamos nuevos juicios que adquieren formas de conclusión, y a ese proceso le llamamos raciocinio. Ese raciocinio, materializado en la inferencia, es el objeto de estudio de la lógica. ¿Ok? Es el objeto de estudio de la lógica. Entonces, vuelvo a reiterar, ante la pregunta que nos hace el doctor Carlos Herrera desde Panamá, ¿cuáles son los juicios lógicos? Los juicios que forman parte integrante del proceso inferencial, ¿no? Los juicios que se van a interrelacionar para obtener un nuevo juicio llamado conclusión. A ese sistema, a ese proceso se le conoce con el nombre de raciocinio. ¿Ok? Bien. Ahora, ya queda claro qué cosa es una inferencia. ¿Y por qué nos interesa aquí conocer la inferencia? Bueno, porque la inferencia también es conocida con el nombre de argumento. Así que entonces, pensemos lógicamente por breves segundos. Si quiero referirme a un argumento jurídico, es lo mismo que decir, estoy utilizando una inferencia jurídica. Y si hago referencia a una inferencia jurídica, debo asumir, lógicamente, que las premisas son jurídicas, o por lo menos una de ellas es jurídica y se está relacionando con juicios fácticos. Pero, y esto queda clarísimo, ¿no? Reitero, verán ustedes entonces que sería absurdo pensar en desarrollar una argumentación jurídica vacía de lógica. Eso no existe. Eso, a ver, creo que universalmente todos conocemos el cuento de los tres cerditos, ¿no es cierto? Este cuento es totalmente gráfico para estos efectos. ¿Por qué razón? Porque en el cuento de los tres cerditos se nos cuenta que los tres cerditos se fueron de la casa de mamá y se fueron cada uno a hacer su vida. Uno de ellos construyó su casa de pura paja, el otro construyó su casa de maderitas, y uno tercero más laborioso construyó su casa de ladrillos, cemento, fierros, ¿no? Entonces resulta que cuando ya estaban en sus casas, cada uno, llegó el lobo feroz y entonces le dijo al cerdito de la casa de paja, ¿no? ¡Abre! ¿No? Y obviamente no quería abrir porque se lo iba a devorar. Entonces, soplaré y tu casa derribaré. Y sopló y la paja se fue volando. El cerdito salió corriendo. Claro, esa casa no iba a soportar. Se fue corriendo a buscar a su hermano, a la casa al hermano que había construido la casa de maderitas, ¿no? Y se escondió ahí. Llegó el lobo, golpeó la puerta. ¡Abran la puerta! No, porque sabían que se los iba a devorar. Soplaré y la casa derribaré. Y empezó a soplar, claro, tuvo que hacer un poco más de esfuerzo, porque la casa era de madera, ¿no? No como la otra de paja, que fue muy rápidamente destruida con el soplido, ¿no? Esta ya es de madera. Pero igual, no tenía mayor soporte, así que salió volando. Y los dos cerditos se fueron corriendo y se escaparon para esconderse en la casa del hermano que había construido la casa de ladrillo, cemento, fierros, columnas. El lobo tocó la puerta. ¡Ábranme! No, no te vamos a abrir, ¿no? Entonces soplaré y la casa derribaré. Y sopló y por más esfuerzo que hacía, pues no se caía la casa. Muy bien.
Este ejemplo, este cuento nos puede servir como metáfora, porque si yo voy a construir una argumentación, como en el caso del hermano que construyó la casa de pura paja, ¿no? Vendrá el lobo feroz, es decir, un polemista que soplará, y entonces mi argumentación, que también es de pura paja, saldrá volando. Quizás puedo elaborar un poquito mejor mi argumentación, y como en el caso del hermano que construyó la casa de maderitas, puede parecer un poco más sólida, pero con un poquito más de esfuerzo, el opositor del argumento viene, sopla y derrumba. Pero definitivamente, si es que yo, como en el caso del hermano que pone cemento, ladrillos, columnas, bases, el lobo puede estar sople y sople, en este caso el argumentador contrario, puede hacer todos los esfuerzos, pero no le va a resultar posible destruir nuestro argumento, porque la estructura, las columnas de ese argumento están hechas de la solidez que la lógica le transfiere a la argumentación. Entonces, nuevamente vuelvo a decir, esto es algo que el neoconstitucionalismo y el justnaturalismo pues no podrían solventar en ningún caso, porque son expresión de la metafísica. Muy bien. Ahora, ¿qué clases de inferencias conocemos para ir terminando y aterrizando ya? Que valdría lo mismo decir, ¿qué clases de argumentos podemos nosotros desarrollar desde el punto de vista de la lógica? Bueno, hay dos formas de clasificar a los argumentos o inferencias, como prefieran ustedes llamarlas. En primer lugar, por el método. Por el método, los argumentos pueden ser deductivos, inductivos e inclusive abductivos. Y por la estructura, los argumentos pueden ser inmediatos o mediatos. Aquí vamos a centrar nuestra atención en torno a las clases de inferencias o argumentos por el método, es decir, hablaremos de las inferencias deductivas, inductivas y abductivas. Cuando nos referimos a las inferencias deductivas, o sea, a los argumentos deductivos, nos estamos refiriendo a aquel proceso mental por el cual lógicamente pasamos de lo general, lo universal, ¿no?, lo axiomático, ¿no?, a la obtención de conclusiones singulares, particulares, de lo general a lo singular. Este paso es puramente racional. Este paso es puramente racional. Ejemplo. Voy a utilizar el ejemplo que nos legó el maestro Aristóteles. Premisa inicial. Todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Fíjense, ahí está la proposición o premisa general, universal, todos los hombres son mortales. Premisa menor. Sócrates, el filósofo, es hombre. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, ¿cuál es la conclusión? Por lo tanto, Sócrates es mortal. Entonces, fíjense, este es un clásico ejemplo de una argumentación deductiva. La primera premisa, la premisa mayor, la premisa inicial, contiene una proposición de carácter universal. Mientras que la conclusión, es decir, a la que se ha arribado, es una proposición de carácter singular, ¿no?, porque se está haciendo referencia a este Sócrates. ¿Qué es Sócrates? El Sócrates filósofo, el maestro de su maestro, ¿no?, es decir, el maestro de Platón. Muy bien. Como estas inferencias son puramente racionales, por eso es que las inferencias deductivas, los argumentos deductivos, constituyen el método por excelencia de las llamadas ciencias ideales. ¿Y cuáles son las ciencias ideales? Todas las formas de matemática que conocemos.
La matemática tiene por excelencia al método deductivo. Como ustedes verán, aquí no hay que hacer ningún experimento. Simplemente hay que tener una capacidad de abstracción lo suficientemente madura para poder trasladarnos desde un enunciado universal o general hasta la obtención de una conclusión singular o particular. Es lo que se hace en álgebra, aritmética, trigonometría, ¿no? Es decir, todas esas disciplinas que la mayoría de nosotros hemos odiado, y esa es la razón por la cual hemos terminado estudiando Derecho, ¿no? Porque detestábamos a la matemática. Bueno, luego tenemos, en segundo lugar, a las inferencias inductivas. La inferencia inductiva es exactamente todo lo contrario a la deductiva. O sea, es pasar de lo singular, de lo concreto, a lo general, descubrir lo general. De lo singular paso a lo general. Nada más que para pasar de lo singular a lo general, aquí ya no se puede hacer simplemente un procedimiento racional. No, ya no cabe. Aquí se tiene que realizar una experiencia, un experimento. Por eso es que las inferencias inductivas son, desde el punto de vista del método, las inferencias por excelencia de las ciencias fácticas, es decir, de las ciencias en las que se necesita hacer experiencia, física, química, biología, ¿no? Y las ciencias sociales también, porque en el campo de las ciencias sociales, digamos la antropología, la sociología, también se tienen experiencias cuando el observador interviene en el proceso realizando algunas experiencias singulares, ¿no? Vamos a ver, ese famoso libro de Bronislaw Malinowski, uno de los padres de la antropología del siglo XX, un extraordinario libro que yo recomiendo siempre a mis estudiantes del curso de Derecho Penal en el contexto de globalización e interculturalidad que imparto en la maestría de Derecho Penal de la Universidad San Martín de Porres, para comprender la relación entre derecho penal y antropología jurídica, el libro de Bronislaw Malinowski, Crime and Custom in the Savage Society, ¿no? Es decir, crimen y costumbre en las sociedades ancestrales. Ese libro es fundamental y es un libro pequeñísimo, donde Malinowski da cuenta precisamente cómo es que descubre que las sociedades tribales, a las que a inicios del siglo XX todavía se les conocía con el nombre de sociedades de los salvajes, ¿no? Los otros, los diferentes, como le llamaba Humberto Eco, ¿no? No se mueven por intuiciones de naturaleza anímica o motivacional del hambre. No, 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 no. Malinowski lo que descubrió es la existencia de pautaciones reguladoras de conducta sumamente ordenadas, generando sistemas, ¿no? Malinowski trabajó con las comunidades Trobriand en la Polinesia y él intervino experimentalmente, ¿no? Y descubrió que estos pueblos tenían auténticos sistemas de derecho civil, de derecho penal. Bueno, si así se le puede llamar desde el punto de vista occidental, ¿no? Es decir, por derecho civil diremos pues el derecho de las regulaciones de las conductas en un entorno social que respeten el derecho de los demás y de la comunidad sobre todo, por encima del individuo. Y el derecho de los castigos cuando se comete algún daño a algunos bienes considerados valiosos por la comunidad, ¿no? Entonces, en las ciencias sociales también se puede aplicar, por supuesto, el método inductivo, claro que sí, ¿no?
porque se puede hacer experiencia, que no es lo mismo que hacer experimento, ¿no? Alguna vez escuché, bueno, no una, he escuchado varias veces a algunos profesores que en las facultades de Derecho, ¿no?, en el Perú y fuera del Perú, diciendo el derecho nunca va a ser una ciencia porque en el campo del derecho, a diferencia de las ciencias exactas como la matemática, la física, la química, la biología, donde se hacen experimentos, en el derecho no se puede hacer experimentos. Bueno, en principio en la matemática no se hacen experimentos, ¿no? Nosotros que nos hemos pasado 11 años de nuestras vidas estudiando matemática, primaria 6 años, secundaria 5 años, ¿no? Y luego cuando hemos ingresado a la Facultad de Derecho todavía hemos tenido que llevar en estudios generales un año más de Derecho, es decir, 12 años de matemática, 12 años de matemática. ¿Cuándo durante todos esos 12 años hemos tenido que ir a un laboratorio para demostrar la validez, por ejemplo, del teorema del triángulo rectángulo? O del binomio cuadrado perfecto de Newton, según el cual el cuadrado del primero más el doble del producto del primero por el segundo es igual a la suma de los, es el resultado de A más B elevado todo al cuadrado. Nunca hemos tenido que ir a un laboratorio para verificar ello, ¿no? Porque en matemática no se hacen experimentos. En matemática opera el método deductivo. Sí se hacen experimentos en física, química y biología. Pero cuando se hacen experimentos en esos campos son experimentos controlados de laboratorio, ¿no?, que no son las únicas formas de experimentación que epistemológicamente se admiten. En el campo de las ciencias sociales también se puede hacer experimentación, obviamente no de laboratorio, tiene otra connotación. Yo vuelvo a reiterar, el caso de Malinowski es un caso paradigmático en este momento, ¿no? Y como él, muchos juristas, ¿no? Entonces, pensar pues que el derecho no es una ciencia porque no se puedan hacer experimentos es una afirmación patética, ¿no? Y impropia además de un jurista, ¿no? Quien disparate algo de esa naturaleza, pues definitivamente no va a ser más que el ridículo. Muy bien, volvamos entonces a estas inferencias inductivas. Las inferencias inductivas, argumentos inductivos son aquellos en los cuales de lo singular se busca lo general, lo universal, a través de la experimentación. Voy a colocar a ver algunos ejemplos. Como esta inferencia, este argumento es fundamentalmente el método por excelencia de las ciencias fácticas exactas, o llamadas ciencias positivas, o ciencias de la naturaleza, ciencias naturales. Entonces voy a remitirme a un ejemplo de esa naturaleza. Premisa 1. Todos sabemos que H2O es la fórmula molecular del agua, ¿no? Agua más SO3 es óxido de azufre 6. El resultado de la combinación de agua más una molécula de óxido de azufre 6 nos da como resultado ácido sulfúrico. Premisa 2. Otra vez agua más una molécula de dióxido de carbono nos da como resultado ácido carbónico. Otra premisa, premisa 3, nuevamente agua con óxido de cloro 7. ¿Qué resultado nos da la combinación de agua más óxido de cloro con valencia 7? Nos da como resultado ácido hiperclórico. Muy bien. Fíjense, aquí tengo 3 premisas particulares, 3 premisas singulares. En el método inductivo de lo que se trata es de extraer lo común presente en esa variedad, en esa diferencia. Lo común presente en esa diferencia. ¿Y qué es lo común que está presente en esta diferencia? Pues que en los 3 casos se está llevando a cabo relaciones
combinatorias entre agua y un anhídrido. H2O, H2O, H2O en los tres casos, óxido de azufre 6, dióxido de carbono, óxido de cloro, valencia 7, son anhídridos. Muy bien. Cuando el agua entra en combinación con un anhídrido, nos da como resultado, ¿qué cosa? Un ácido oxácido. Muy bien. Entonces, fíjense, tengo tres premisas donde tengo tres experimentos singulares, particulares, y extraigo lo común de esas experiencias o experimentos singulares y entonces logro formalizar una ley universal. Entonces, aquí en la Tierra, en Marte, en Júpiter, en cualquier lugar, esta ley que acabo de encontrar, que la combinación de agua más un anhídrido nos da como resultado el ácido oxácido, es una ley universal. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esa ley universal? A partir de la experimentación singular, donde en las diferencias existentes en esos experimentos singulares o particulares, encuentro lo común, y lo común lo convierto en una ley universal. Ese es el método inductivo. Y finalmente, una suerte de combinación entre lo inductivo y lo deductivo vendría a constituir lo que se conoce con el nombre de inferencias abductivas, es decir, argumentos abductivos. Voy anticipando que este es el método que debería aplicarse en el campo del derecho, particularmente el derecho procesal, si se quiere alcanzar la verdad, que es el objeto último, ¿no?, de todo proceso judicial, como el penal, por ejemplo. ¿Qué es una inferencia abductiva? Un argumento abductivo. En la inferencia, en el argumento, se introduce una hipótesis explicativa, que ya veremos cómo, ¿no?, que nos permite generar una idea nueva y en función de esa relación construir un argumento lógicamente sólido. ¿Cómo así? A ver, ejemplo. Voy a poner aquí solamente la estructura. Luego voy a colocar un ejemplo graficador o graficante. Si tengo como premisa inicial, se observa el hecho sorprendente F. Premisa segunda, si H fuera cierto, entonces, esta comita significa entonces F sería cosa corriente. Relaciono las dos premisas, se observa el hecho sorprendente F, si H fuera cierto, entonces F sería cosa corriente, me da como conclusión, por lo tanto, hay razón para sospechar que F es verdadero. Muy bien, esta es la inferencia en un sentido estructural, todavía vacío, ¿ok? Me sirve porque puedo explicar aquí lo que acabo de señalar para la definición de una inferencia abductiva, ¿no? ¿Qué hemos dicho respecto de la inferencia abductiva? Que en la inferencia abductiva introducimos una hipótesis explicativa para poder generar una idea nueva en un contexto inferencial, lo cual me permite entonces construir un argumento lógicamente sólido. La pregunta es, ¿cómo surge esa hipótesis explicativa? ¿Dónde está esa hipótesis? Está acá. La he marcado con rojo. Si H fuera cierto, la hipótesis es H es cierto. Ahora, ¿de dónde ha salido esa hipótesis? ¿Esa me llegó por iluminación del Espíritu Santo? ¿O tuve una experiencia religiosa que me permitió elevarme al mundo del Topus Uranus y entonces conocer la verdad? No, nada de eso, nada de ese tipo de experiencias, y tampoco con la utilización de algún tipo de sustancia psicotrópica. Entonces,
¿Cómo ha surgido esa hipótesis? Bueno, por una sencilla razón. Porque somos seres inteligentes. O sea, ya no solamente estoy hablando del ser humano como un animal social y racional, sino del ser humano como un ser inteligente. Ahora, la inteligencia es un patrimonio no común, ¿no? Es un patrimonio no común, sobre todo en estos últimos 15 años, 20 años, ¿no? En los cuales parecería, como solía decir Jean-Paul Sartre en su famosa novela El idiota de la familia de 1972-73, ¿no? Que la estupidización, ¿no? se ha apoderado de la humanidad, ¿no? Bueno, por lo menos desde el punto de vista de la biología, el premio Nobel de Medicina, Sir Peter Medawar, ¿no? demostró que desde la década de los años 40 los seres humanos cada vez son menos inteligentes, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero eso es materia de otra explicación. El animal humano, que es un animal social y racional, también es inteligente. Y esa inteligencia es precisamente la que, formada con disciplina, con esfuerzo, con ejercicio intelectual, por supuesto, le permite al hombre, cuando digo hombre estoy hablando de varón y mujer, le permite al hombre formar un cúmulo de conocimiento, ¿no? Conocimiento que se adquiere a lo largo de toda la vida, porque no solamente tengo yo conocimiento de matemática, de biología, de historia, de lógica, de derecho, no, también tengo conocimientos vivenciales. La Universidad de la Calle ha contribuido para mi formación y en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el inteligente va formando, ¿no? un cúmulo de conocimientos. Y es precisamente que de ese cúmulo de conocimientos, entonces, de la manera como lo voy a explicar un poquito más adelante, ¡pum!, se inserta una hipótesis explicativa. Voy a poner un ejemplo para poder hacer esa precisión. Premisa 1. Se observa el hecho sorprendente: Juan no mintió. Premisa 2. Si respetar valores de honestidad fuera cierto, que Juan no mienta sería cosa corriente. De la relación de esas dos premisas, obtengo esta conclusión. Hay razón para sospechar que Juan no mintió porque es verdad en él que respeta los valores de honestidad. ¿Ok? Muy bien. He introducido en rojo esta hipótesis explicativa a dos premisas que son el hecho sorprendente: Juan no mintió, obviamente en un contexto donde todo el mundo miente, ¿no? Pero está sorprendiendo porque no es cosa corriente. Entonces, entre esas dos premisas introduzco esta hipótesis explicativa, ¿no? Respetar valores de honestidad, si fuera cierto, entonces no tendríamos por qué sorprendernos que Juan no haya mentido. Y como sabemos que Juan respeta esos valores, entonces hay razón o razones para sospechar que efectivamente no mintió. Entonces, fíjense, en esta inferencia, en este argumento, no estoy pasando simple y llanamente de una premisa a otra premisa para poder arribar deductivamente a una conclusión, ni tampoco estoy introduciendo elementos de experimentación social para poder relacionar las premisas que me llevan a esa conclusión, sino que estoy produciendo una idea nueva, ¿no?, que me permite enlazar a esas premisas para poder llegar a la conclusión. Evidentemente, aquí hay elementos deductivos, inductivos, es decir,
hay una suerte de sintetización de los dos elementos, pero donde hay un eje gravitante que es la introducción de la hipótesis explicativa. ¿Cómo llegamos a esa hipótesis explicativa? ¿Adivinándola? ¿Por iluminación del Espíritu Santo, decíamos nosotros, a modo de sorda? ¿O teniendo experiencias ataráxicas? ¿Hay alguna suerte de poder instintivo que pueda tener el ser humano o esta persona en particular para poder adivinar esa hipótesis? ¿O será más bien que esa hipótesis proviene de otra información que se encuentra bajo nuestro propio control? El filólogo italiano Umberto Eco, desgraciadamente fallecido el año 2017, un tremendo pensador, llamó a la metodología abductiva con el nombre de abducción creativa. ¿Por qué? Es que en esta abducción lo que sucede es que hay una suerte de invención, pero entre comillas, ¿no?, de la hipótesis que se trae desde lo nuevo, o sea, lo que está fuera de la relación entre las premisas. Eso no significa, sin embargo, que la hipótesis provenga de la nada. Ya los medievales habían dicho en su momento, ex nihilo nihil fit, es decir, de la nada, nada se produce, ¿no? Entonces, no es que provenga, pues, una hipótesis de la nada, ¿no? Lo real es que existe una especie de colección infinita, ¿no?, podríamos así decir, de hipótesis posibles que nosotros tenemos en nuestra mente y que están, a ver, ¿cómo lo digo? Como si estuvieran esperando a salir en el momento oportuno, cuando se nos presenta la posibilidad de poder explicar una situación dada, ¿no? Y esa posibilidad de explicar que surge en nosotros de manera espontánea y natural, característica del ser humano, es el resultado de lo que se conoce con el nombre de la intuición experta. Fíjense, a ver, vamos a mover esto. Estas tres características, ¿no?, de que no es que la hipótesis provenga de la nada, sino que existe de una colección infinita de hipótesis que nosotros hemos ido formando a lo largo de nuestra vida por el conocimiento que hemos ido acumulando y que surge por intuición experta, se da en una consideración contextual del conocimiento. De este modo, la abducción puede ser explicada como una suerte de aplicación de hábitos dados a situaciones nuevas. Se nos presenta una situación que estamos conociendo, pero la mente llega a generar una relación de tal manera que esta novedad nos llama a explicarla por alguna experiencia previa que nosotros tenemos a partir de la obtención de un conocimiento que nos ha formado personalmente. Y entonces ahí es donde surge esa posibilidad de introducir esta hipótesis explicativa. Por eso se llama hipótesis explicativa. Y esa receta, voy a llamarla así, ¿no?, entre comillas, nos permite desarrollar lo que se denomina en términos generales una lógica contextualizada. Damas y caballeros, esta lógica contextualizada es la base lógica de lo que en derecho procesal se conoce con el nombre de prueba de contexto. Hay mucho temor con la prueba de contexto. Se ha dicho en algunos
en algunas naciones, que la prueba de contexto viola derechos fundamentales o no respeta los parámetros mínimos de garantía que debe caracterizar y definir a un proceso respetuoso de los derechos humanos. Pero en realidad no es así. Yo vuelvo a decir aquí, lo que pasa es que necesitamos más lógica, más conocimiento de lógica para poder argumentar mejor lo que estamos señalando, porque ¿cómo se van a violar los derechos fundamentales de las personas por la utilización de una lógica contextualizada si eso no llega a suceder en la realidad? Conversando con una persona por la cual yo guardaba y guardo todavía mucho afecto y cariño, ¿no?, en otro país, me decía que lo que pasa es que en la lógica, perdón, en la prueba de contexto se introduce esa hipótesis de la que estábamos hablando hace unos minutos atrás por intuición. Y la intuición pues es algo que no se puede admitir en absoluto porque no tiene un referente sólido que garantice que ese instinto nos permita pues realizar una estructura inferencial realmente lógica. Bueno, claro, lo que pasa es que estamos entendiendo mal las palabras, ¿no? Cuando hablamos de intuición, no estamos hablando de esa intuición a la que se refieren las personas cuando, por ejemplo, a ver, la esposa está en su casa, son las 9 de la noche, ya empezó el toque de queda en el Perú y el marido no llega. Y algo le entra a la mujer y dice, mi marido está con otra mujer, yo sé que me está... No sabe cómo explicarlo, simplemente lo siente y eventualmente puede tener razón. Ya. ¿Estamos hablando de ese tipo de intuición? No, no es esa la intuición. Si utilizáramos esa intuición para poder desarrollar una lógica contextualizada, entonces ni sería lógica, ¿no?, ni sería serio, porque ese tipo de intuición no es a la que nos estamos refiriendo. Estamos hablando de lo que se denomina intuición experta en lógica. ¿Y qué cosa es la intuición experta en lógica? La intuición experta, para ser tal, requiere de 3 elementos. En primer lugar, un entorno con reglas constantes. Es decir, una persona que se está preparando permanentemente, que está absorbiendo conocimientos, no solamente por formación educativa, sino porque la vida lo está formando. Una repetición constante, es un ejercicio, disciplina intelectual, y hay una retroalimentación inmediata. Voy a poner este ejemplo y con esto termino, porque ya es la hora. Una pareja de esposos vive en un apartamento en un condominio, donde hay varias familias. Lamentablemente, esta pareja de esposos vive una situación de permanente violencia familiar. Se insultan, se agreden, se dicen de todo. Y no tienen ningún recato en ocultar sus diferencias, porque ellos se vociferan con improperios, insultos, agravios, de voz en cuello. Todo el mundo les escucha. Todos los vecinos saben lo que pasa y cómo se tratan. Inclusive se han escuchado momentos en los cuales se han lanzado objetos y hasta se han agarrado a golpes. Ya estoy teniendo un contexto. Un día, a la hora del desayuno, muy temprano, mientras los vecinos están preparándose para poder salir al trabajo, ¿no?, escuchan que estalla un conflicto en esta pareja. Se empiezan a insultar, se dicen de todo, y entonces en un momento determinado se siente que el marido sale
del apartamento y tira violentamente la puerta, momento en el cual él grita y dice, ya no te soporto, te voy a matar. Y todos han escuchado de ello. Y se va el marido. Regresa por la tarde y entonces son las 6 aproximadamente, cuando llega hasta el piso donde se encuentra su apartamento, ve la puerta entreabierta, lo cual le llama la atención, ingresa, llama a su mujer, no responde, la vuelve a llamar, no responde, la sala está vacía, no tienen hijos, no tienen mascotas, ingresa a la cocina, no se encuentra ahí ella, va hasta la habitación, al dormitorio, y encuentra una imagen, una escena, pero totalmente criminal. La habitación está prácticamente destruida, hay sangre en las paredes, en el piso, y todo está roto. Y en la cama matrimonial, en el lecho matrimonial, se encuentra su esposa desnuda, de cúbito dorsal, en una laguna de sangre, muerta y con un cuchillo de cocina clavado en el pecho. El hombre ingresa y se queda pasmado con la imagen, no puede creer lo que está sucediendo. No sabe si gritar, no sabe qué hacer. Y entonces solamente empieza a moverse ya por instinto. Coge el cuchillo, fíjense que ya está dejando las huellas digitales suyas impresas en el mango de ese cuchillo, y lo retira del pecho de su esposa, que yace muerta. Trata de reanimarla, pero ya inclusive está fría. Ha fallecido, y en ese momento empieza a gritar y a pedir auxilio, auxilio, auxilio. Entonces, tanto grito que los vecinos acuden al llamado, y cuando ingresan a la habitación van a encontrar que el hombre está sentado en el suelo, lleno de sangre, con el cuchillo en la mano, y la mujer muerta. Muy bien. Si preguntáramos a los vecinos, ¿qué ha pasado aquí? Como de hecho va a preguntar la policía, porque inmediatamente van a llamar a la policía para que se apersone a este lugar. La policía entonces va a empezar a entrevistar a los vecinos. ¿Qué ha sucedido? Y los vecinos relatarán y dirán, bueno, se trata de una pareja de esposos que desde que vinieron a vivir aquí se insultan, pelean, se lanzaban cosas, se insultaban, y particularmente ese mismo día, el hombre gritó, vociferó y dijo, ya no te soporto, te voy a matar, y se fue tirando a la puerta. Entonces, ante la pregunta, ¿qué sucedió aquí? La primera respuesta, la hipótesis, será que el primer sospechoso, ¿no?, es el marido. Este marido mató a su esposa. Muy bien, es lo más común. Pero quizás es lo que el asesino quería que el resto de personas así lo piense. Y entonces, cuando se llevan el cadáver a la morgue para poder realizar la necropsia de ley, la necropsia correspondiente, como está ella bañada en sangre, limpian el cadáver, y entonces en ese momento descubren que la cara de la mujer está cortada, ¿no?, de manera vertical, con unos tajos realizados de un solo tiro, ¿no? Y entonces el policía que está a cargo de la investigación, en ese mismo momento, fíjense, conecta un elemento de formación, de conocimiento, a este hecho concreto. Y recuerda y dice, yo he conocido casos, no los he llevado yo, pero sí he conocido casos policiales en los cuales cierto grupo de homosexuales misóginos enamoraban a mujeres que se encontraban en situaciones matrimoniales en decaimiento, para aprovecharse de esas circunstancias, sacarle dinero, y luego terminaban matándolas, y su huella era precisamente cortarles la cara a estas mujeres, era su símbolo, ¿no? Y armaban toda la escena para poder luego culpabilizar al marido.
Entonces, fíjense, cambia la hipótesis, y la hipótesis ahora ya no será que el primer sospechoso es el marido, sino algún homosexual que pertenezca, misógino que pertenezca a ese grupo de homosexuales, ¿no? Entonces, ¿de dónde ha venido esta hipótesis? No vino pues del cielo, no cayó del cielo, sino surgió de la experiencia. Esa es la intuición experta. Esa es la intuición experta. Por eso se suele decir que no cualquier policía, perdón, no cualquier persona puede ser fiscal. No cualquier persona puede ser juez, investigador, policía. Se tienen que tener ciertas características y elementos que definan profesionalmente a una persona. Lo que llamamos a veces el olfato, ¿no? El olfato. Y entonces, con esa hipótesis, se introducirá una nueva argumentación, que en la medida en la que la recolección de la prueba vaya apuntando a la confirmación de esta hipótesis, entonces tendremos luego una argumentación sólida que se convertirá en la teoría del caso, por la cual el fiscal podrá ir a juzgamiento en el momento correspondiente. Argumentación en consecuencia sin lógica no es argumentación, es galimatía. Por eso nosotros aquí, desde esta tribuna académica, les exhortamos a empezar a mirar a la lógica sin temor, sin miedo. No nos han formado en las facultades de Derecho, como sí debieron hacerlo, en materia de lógica. Pero con la introducción de las reformas procesales penales que se han venido implementando en América Latina, este no es un proceso peruano, es un proceso de Latinoamérica, la casi totalidad de los códigos procesales, y este es el caso peruano específico, ¿no? En nuestro Código Procesal Penal en el Perú existen 4 artículos en el Código Procesal Penal que señala que la valoración de la prueba tiene que llevarse a cabo a través de las reglas de la sana crítica, que son las máximas de la experiencia, las leyes de la ciencia y los principios de la lógica. ¿Y cuáles son esos principios de la lógica? No es de la lógica pues, personal, del a mí me parece, del que yo creo, ¿no? Porque es mi lógica de sentido común. No. Porque el sentido común es el menos común de los sentidos. Estamos haciendo referencia a los principios de la lógica ciencia, la ciencia de la lógica. Y eso entonces exige que nos pongamos a estudiar lógica. Y esto puede inicialmente resultar pesado, pero en la práctica tendrá resultados muy efectivos y permitirá que los procesos judiciales sean, desde el punto de vista técnico, mucho más certeros y donde el grado de falibilidad se reduzca a una máxima expresión, porque ya estaremos trabajando con herramientas e instrumentos de carácter epistemológico y no con nuestro parecer, porque el parecer no necesariamente coincide siempre con la realidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado presentes el día de hoy. Les invitamos a participar en el diplomado de argumentación jurídica que la Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación, APEC, estará realizando próximamente a partir del mes de mayo, y donde extraordinarios conocedores, maestros y profesores de una argumentación jurídica realmente seria estarán conduciendo la realización de este diplomado. En lo que a mí respecta, ha sido un placer estar nuevamente en APEC después de un buen tiempo. Mi saludo y respeto para todos ustedes y nuevamente un gran abrazo fraterno de interamericanismo con nuestros queridos colegas y amigos de Panamá, y de manera especial con el doctor Carlos Herrera y a su señora esposa,
y para todo el foro panameño. Y finalmente, permítame nuevamente, esta clase ha sido dedicada a la memoria de mi muy querido maestro Sócrates Ceballos Soto, que el día de hoy ha partido al encuentro del Señor. Que Él lo reciba y permanezca siempre en su gloria. Un gran abrazo, a cuidarse todos y a seguir estudiando. Permiso.